Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presenta Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano. Hoy, en nuestro programa, viajamos con el Papa a Bari, donde ha pedido paz para el Mediterráneo. Se cancelan misas en ciudades de Italia para detener el coronavirus. Roma saca a la luz un monumento de más de 1000 años que recuerda a su fundador, Rómulo. Todo esto y mucho más aquí en Rome Reports. Francisco llegó en papamóvil hasta la Basílica de San Nicolás de Bari, donde se custodian los restos de este santo venerado por católicos y ortodoxos. Dentro le esperaban 58 obispos de ciudades del Mediterráneo. Explicaron al Papa que durante 5 días habían intercambiado impresiones sobre problemas de esta región, como la crisis migratoria, la desigualdad y la falta de libertad religiosa. Il Mediterraneo da secoli è al centro di scambi culturali, commerciali e religiosi di ogni tipo, ma ahimè è stato anche teatro di guerre, conflitti e divisioni politiche e anche religiose. E nel presente, anziché diminuire, tutto ciò sembra aumentare. Basti pensare cosa accade in Libia o nella sponda del Medio Oriente. Oggi l'area del Mediterraneo è insidiata da tanti focolai di instabilità e di guerra, sia nel Medio Oriente sia in vari stati del Nord Africa, come pure tra diverse etnie e gruppi religiosi e confessionali. Ne possiamo dimenticare il conflitto ancora irrisolto tra israeliani e palestinesi, con il pericolo di soluzioni non eque e quindi foriere di nuove crisi. El Papa dijo también que las injusticias, las guerras y el cambio climático aumentan la necesidad de emigrar y que esta crisis no se resuelve con medidas militares, sino sembrando igualdad de oportunidades. Si fa strada un senso di paura che porta ad alzare le proprie difese davanti a quella che viene strumentalmente dipinta come un'invasione. La retorica dello scontro di civiltà serve solo a giustificare la violenza e ad alimentare l'odio. A me fa paura quando ascolto qualche discorso di alcuni leader delle nuove forme di populismo e mi fa sentire discorsi che seminavano paura e poi odio nella década del 30 del secolo scorso. El Papa pidió a los obispos que ayuden a todas las personas y no solo a los gobiernos a apostar por el diálogo entre culturas, por la acogida digna y por la integración para construir una sociedad más justa. Ecco l'opera che il Signore vi affida per questa amata area del Mediterraneo. Ricostruire i legami che sono stati interrotti, rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove ci sono terreni riarsi, infondere speranza in chi l'ha perduta ed esortare chi è chiuso in se stesso a non temere il fratello. Después del encuentro, el Papa quiso saludar uno a uno a los 58 obispos que participaron en la reunión. Luego rezó ante las reliquias de San Nicolás.
Y por supuesto, antes de marcharse, también se acercó para dar la mano a quienes le esperaban en la puerta de la basílica para darles las gracias. Cientos de personas se concentraron en las calles de Bari para recibir al Papa Francisco. Iba de camino a la misa con la que concluyó el encuentro por la paz de obispos del Mediterráneo. Lo recibieron con esta gran ovación. Aunque el encuentro estaba dirigido a obispos de varias ciudades del Mediterráneo, no solo participaron líderes religiosos. También el presidente de Italia, Sergio Mattarella, estaba presente. Mientras el Papa se dirigía al altar, se escuchó una canción que resumía el mensaje del encuentro: Cristo, Príncipe de la Paz. Durante su homilía, Francisco se centró en la importancia de amar no solo a los amigos, sino también a los enemigos. Dijo que los cristianos están llamados a amar y perdonar sin excusas. Sull'amore verso tutti non accettiamo scuse, non predichiamo comode prudenze. Il Signore non è stato prudente, non è sceso a compromessi. Ci ha chiesto l'estremismo della carità. È l'unico estremismo cristiano lecito, l'estremismo dell'amore. Dijo que la única manera de combatir una cultura del odio es dejar de quejarse de las personas y de las situaciones incómodas. Propuso en su lugar centrarse en dar y perdonar. Ecco la rivoluzione di Gesù, la più grande della storia, dal nemico da odiare al nemico da amare, dal culto del lamento alla cultura del dono. Se siamo di Gesù, questo è il cammino, non ce n'è un altro. Después de la misa, como es tradicional en los viajes de Francisco, regaló un cáliz al arzobispo de Bari, Francesco Cacucci, quien reafirmó el deseo de todos de trabajar por la paz. Para finalizar el encuentro, el Papa rezó el Ángelus pidiendo el fin de una mentalidad de odio y conflicto. Rezó en particular por los migrantes que cruzan el Mediterráneo para buscar la paz. Dai nostri cuori di pastori si eleva un forte appello agli attori coinvolti e alla comunità internazionale perché traccia il fastoso delle armi e si ascolti il pianto dei piccoli e degli indefessi. Después de la ceremonia, el Papa regresó al Vaticano. Se trató de una breve pero muy significativa visita. El mensaje de Cuaresma de Francisco para 2020 se centra en el pasaje bíblico: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. El texto invita con urgencia a la conversión y al diálogo personal con Dios y a la caridad, contemplando la muerte y resurrección de Jesús. El Papa incluye también en la contemplación de Jesús que sufre, de Jesús crucificado, no solo a Jesús, sino a todas las personas del mundo que sufren. Durante la presentación en el Vaticano hubo un recuerdo para quienes han sido infectados de coronavirus. La presidenta del Hospital Pediátrico del Vaticano pidió que se dé atención médica a los afectados en todos los países. Le preocupa que el virus salte a África, donde sería más difícil controlarlo. Allí no sería posible hacer lo que se está haciendo en Italia para unos pocos casos. Por supuesto, debemos tomar todas las precauciones necesarias y atender a nuestros pacientes, pero no debemos pensar que somos los únicos que tienen derecho a recibir tratamiento. Con este mensaje del Papa, la propuesta de Cuaresma de oración, ayuno y caridad se dirige a cada individuo. Francisco invita a una conversión personal que se traduzca en actos concretos para el bien del alma y de la sociedad.
El primer ministro del Kurdistán iraquí se ha reunido con el Papa en el Vaticano. Según Masroor Barzani, durante el encuentro han abordado la situación de Irak y de Oriente Medio. Es muy probable que haya renovado al Papa la invitación a visitar esta zona. Además, han hablado de la importancia del diálogo entre religiones para promover la tolerancia y acabar con el extremismo. Un mensaje que el Papa subrayó con este regalo. Es una copia de la Declaración sobre Fraternidad Universal que firmó en Abu Dhabi hace un año con exponentes del Islam. Yo vorrei que tutti noi di differenti religioni possiamo abbracciarsi. Al Papa también le impresionó esta fotografía de una cruz levantada en una población tras la derrota del Estado Islámico. Un encuentro cordial que se cerró con una recíproca petición. Hace pocas semanas el Papa se reunió con el presidente iraquí Barham Salih. Entonces el Vaticano le pidió que se garantice la seguridad de los cristianos en Irak y que tengan sitio en el futuro del país. El Papa bendijo la antorcha de San Benito pro pace ed Europa una, desde 1964, año en el que Pablo VI proclamó a San Benito como patrono de Europa, se enciende como símbolo de paz y unidad. Ese grupo de artes renacentistas son parte de los custodios de esta tradición, cuyo principal valor es promover la paz y la unidad en Europa. Nosotros representamos la antorcha de San Benito, la antorcha Pro Pace et Europa una, que cada año es bendecida por el Papa. Esta tradición une 3 ciudades, Subiaco, Norcia y Cassino. Junto a los portadores históricos de la antorcha y los cortejos renacentistas, unimos el legado de San Benito en las 3 ciudades. Cada año se hacen varios recorridos con la antorcha y hacemos desfiles en estos 3 lugares. Después hará una etapa internacional, ya que San Benito es patrono de Europa. Este año vamos a Budapest. Además de promover la figura de San Benito para la unidad de Europa, resaltan que es un ejemplo de virtudes para la sociedad actual. Prácticamente nací abajo del monasterio. Además es doblemente mi patrono, ya que soy químico y el patrono de los químicos es San Benito. Su figura es muy importante para mí, por eso formo parte de este grupo. La antorcha Pro Pace de Europa 1 ha sido llevada a varias ciudades europeas. En 2001 peregrinó a Nueva York, tras los atentados del 11 de septiembre. La Cuaresma fue establecida en el primer concilio de Nicea en el año 325. Era una preparación para los candidatos al bautismo y una penitencia para los pecadores. Las reglas del ayuno eran más rígidas, permitían una única comida sin carne, pescado, huevos o mantequilla. Después de la pausa, hablamos con el cardenal de Etiopía sobre la situación de los cristianos en su país. Está usted viendo Rome Reports. ¿Te recuerdas de nuestros sueños, nuestro amor guardado aquí en el corazón? Nada tiene más valor, aprendiendo a vivir con bien o mal aún seguir. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas de las promesas del ayer? Que aquí estaremos para los niños, ellos harán igual al ver. Cada día trae algo especial y 1000 gracias hay que dar. ¿Te recuerdas?
Imágenes como estas han conmocionado a católicos en todo el mundo. Se trata de una liturgia de la palabra que puede ser vista a través de Internet, una iniciativa de la diócesis de Hong Kong ante la epidemia del coronavirus. Esta diócesis suspendió los oficios religiosos por riesgo sanitario, incluyendo los del miércoles de ceniza, y de continuar la crisis podría afectar la Semana Santa. Un ejemplo que también ha sido replicado en Italia. En ciudades del norte del país como Milán y Bolonia, las iglesias permanecerán abiertas, pero están suspendidas las grandes ceremonias públicas, eventos y catequesis. Estas son algunas de las medidas. No se intercambiará un saludo físico al momento de la paz. Para los funerales se sugiere seguir un breve rito de exequias. Las bodas se celebrarán solo con la presencia de los parientes más cercanos. El agua bendita será removida de las pilas de las iglesias. Los comedores parroquiales dispondrán alimentos en envases listos para llevar y solo bajo solicitudes. De momento, estas medidas son temporales de al menos una semana, pero de continuar la epidemia podría afectar el tiempo más importante para los católicos, la Semana Santa. El Vaticano espera que la apertura de sus archivos sobre Pío XII dé una visión completa sobre la estrategia de este Papa durante la Segunda Guerra Mundial. Los documentos inéditos explicarán por qué durante aquellos años convulsos Pío XII no denunció en público la persecución de judíos y optó por actuar en secreto y esconderlos en conventos, abadías e incluso en su propia casa. En busca de datos, entre los primeros que estudiarán los documentos, habrá expertos del Memorial del Holocausto en Washington. La Iglesia no tiene miedo de la historia, nos dijo el Papa Francisco cuando nos reunimos con él. La apertura es una prueba de tranquilidad, un deseo de compartir nuestra historia y nuestra documentación con quienes pueden estudiarla. Sin duda aportará un marco más amplio y mejor fundamento para emitir un juicio y comprender toda la situación. Evitó que los americanos, las tropas aliadas, arrasasen Roma, ¿no? Y consiguió que los alemanes se retirasen sin crear mayor daño. Desde el lunes 2 de marzo estarán disponibles los 16 millones de documentos del archivo sobre Pío XII. Han hecho falta 20 personas y 14 años de trabajo para clasificarlo. Es un material, digamos, exterminado, por lo cual la importancia es afrontar las investigaciones con calma y sobre todo con una actitud interdisciplinar, porque sobre una cuestión va a haber muchas fuentes que consultar. Hay muchos temas: el gobierno de la Iglesia, la relación con las iglesias locales, el desarrollo teológico. Lo importante es la amplitud de perspectivas y la multiplicidad de temas. No reduzcamos el pontificado a un solo aspecto. Es un papa que Pío XII quería convocar un concilio, pero abandonó la idea. Gobernó la Iglesia con ciencia, nombraba obispos según su programa. La guió en un periodo muy difícil, pero con una impronta personal muy fuerte. Teóricamente los archivos iban a abrirse en 2028, pero el Papa Francisco ha adelantado la apertura 8 años. Tiene espacio para acoger 60 estudiosos y ya 160 lo han reservado. Con su trabajo ayudarán a entender a este protagonista del siglo XX. Actualmente hay 17 cardenales africanos y uno de los más activos es el etíope Berhane-Jesus Surapiel. Tiene 71 años, fue estudiante en Londres y en Roma, y como sacerdote, durante la represión comunista en su país, pasó 7 años en la cárcel. Explica que en Etiopía siempre han convivido en paz cristianos y musulmanes y que han colaborado en la construcción de iglesias y de mezquitas, pero que últimamente la situación está cambiando por motivos políticos.
Hoy hay un grupo de fundamentalistas que de pronto vienen y provocan persecución, queman iglesias, a veces también mezquitas. Ante esto, cristianos y musulmanes se quedan confundidos. ¿Qué está pasando? Porque no es persecución religiosa, sino política. El cardenal asegura que han encontrado los cuerpos de 30 etíopes mártires que en 2015 fueron asesinados en Libia por el Estado Islámico y que le gustaría recuperarlos y darles sepultura en su país. Les decían, o te haces musulmán o te matamos. Respondían, somos cristianos, así que fueron asesinados en el desierto de Libia. La persecución es tan antigua como el cristianismo. En el Imperio Romano los gobernantes persiguieron a los cristianos, pero luego con la ayuda de Dios los emperadores se bautizaron y el Imperio Romano se convirtió en un imperio cristiano, pero también después siguió habiendo persecuciones. Asegura que en Occidente hay una forma sutil de persecución contra el cristianismo, que es la indiferencia. La filosofía o la teología son un regalo de la Iglesia a Occidente. Europa debería tomarse esto en serio y no avergonzarse de su herencia cristiana. Aunque solo el 2% de la población son católicos en Etiopía, el cardenal fue nombrado coordinador de la Comisión Nacional para la Reconciliación y la Paz tras 20 años de guerra con Eritrea. Una labor delicada en una región sembrada de tensiones, sobre todo étnicas y políticas. ¿Cuál es la película más cara de la historia? Piratas del Caribe 4, Avatar. Ben-Hur. Está usted viendo ROM Reports. Papi. No. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. ¿Cuál es la película más cara de la historia? Piratas del Caribe 4, Avatar. Ben-Hur. La respuesta correcta es A. Piratas del Caribe 4 es la película más costosa de la historia. Está usted viendo ROM Reports. Tengo un poquito de miedo porque yo estoy haciendo un viaje por Europa y justo no esperaba que esto sucediera. Sé que está por el norte de Italia y yo estoy en Roma, pero aún así pues tengo miedo de que se estropeen mis planes. Yo tengo mucho miedo de coronavirus porque yo vine de Perú a visitar la iglesia de San Pietro donde está el Papa, pero con este de coronavirus se debe tomar las precauciones. Realmente estamos un poco preocupados. Bueno, en realidad yo no tengo miedo. Lo importante creo que está en tener la precaución, cuidarse y creo que usar una máscara y un poco aislarse de los lugares donde están muy concentrados. La verdad que sí, porque vine de vacaciones con mi familia a Italia y me di con la sorpresa de que cada día aumentaba la cantidad de muertos que hay por la enfermedad del coronavirus. YouCat para niños es una herramienta que ayuda a los más pequeños a conocer la fe. Responde sus preguntas de manera ilustrativa para ayudarles a entender conceptos profundos como la existencia del mundo, el credo, los sacramentos o los mandamientos. Cada capítulo tiene escrito el título de un color diferente e incluye dibujos que explican el significado del texto. Si tienes hijos, piensas en cómo darles lo mejor, una buena educación y lo necesario para vivir, comida, ropa y cosas por el estilo. Por lo tanto, creo que lo mejor que se les puede enseñar desde una perspectiva cristiana es la amistad con Jesús, porque esto tiene un valor eterno. El Papa ha escrito el prólogo de YouCat para niños. En él, Francisco asegura que este catecismo es muy útil para responder a preguntas fundamentales en la vida, como ¿por qué existo o qué hay después de la muerte? Es una verdadera satisfacción que el Papa Francisco haya escrito un prólogo que anime a familias y parroquias a trabajar con nuestro libro.
El libro es perfecto para familias y parroquias que buscan cómo enseñar a los pequeños a conocer a Jesús. Les ayuda a poner las primeras piedras de una relación personal con Dios. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús une a personas de todos los rincones del planeta. Sin embargo, a pesar de ser tan popular, a veces no es lo suficientemente conocida. La devoción debería de ser más conocida, yo creo que mucha gente no la conoce, no sabe ni qué es el Sagrado Corazón, ¿no? Pero podría ser algo muy actual y es algo muy necesario y es para todas edades. O sea, es una devoción que puede hacer quien sea, a cualquier edad. Y es precioso porque te lleva al centro de Jesús, te lleva a su corazón. Ese es el propósito de esta película, Corazón Ardiente. La historia se articula en torno a una famosa escritora que investiga apariciones del Sagrado Corazón de Jesús buscando inspiración para su próxima novela. Se trata de una producción mitad documental y mitad ficción para la que se ha recorrido el mundo, desde Afganistán con los soldados españoles hasta Ecuador. Reúne una serie de ingredientes que, bueno, pues sin duda ninguna van a hacer, ¿no?, de Corazón Ardiente una propuesta y una oferta para los espectadores muy original, muy novedosa, muy interesante. La película explica la espiritualidad y devoción al Sagrado Corazón a través de un recorrido por sus apariciones, de los mensajes que ha transmitido a personas como Santa Margarita María de Alacoque y de los milagros eucarísticos. Pero el film no se queda en los datos históricos. Corazón Ardiente explora el efecto del corazón de Jesús en la vida de las personas. En el programa se presentó en los estudios una persona que decía que iba en el coche, iba a suicidarse y que había puesto justo la emisora, la radio, y había escuchado ese mensaje: Dios te ama, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. En los próximos meses, la película podrá verse en España, en Polonia, en México, en Colombia, Puerto Rico, Panamá e incluso en Qatar. Luego de estar escondido durante siglos en medio de los foros romanos, a los pies de la Curia Iulia, se ha revelado un histórico monumento fúnebre dedicado a Rómulo, según la tradición, uno de los fundadores de Roma. Nosotros sabemos que Rómulo no pudo ser sepultado, ya que las fuentes nos dicen que fue descuartizado y otras dicen que subió al cielo como el dios Quirino. Es decir, este es un lugar para mantener su memoria. Hemos hablado sobre todo de un redescubrimiento, porque la excavación se hizo a finales del siglo XIX, se publicó, lo que pasa es que era un momento en que la estructura del foro, lo que vemos hoy en el foro romano, estaba cubierto de tierra. Con lo cual la interpretación que podía hacerse en ese momento de los restos hallados de esta sepultura de Rómulo era muy distinta a la que podemos hacer ahora después de 120 años. Y es que después de muchos siglos de olvido, el primero que reveló la existencia de este monumento fue el arqueólogo Giacomo Boni al inicio de 1900. Él descubrió toda esta área, descubrió el comicio, descubrió la Níger Lápiz y descubrió también este monumento. Pero publicó el descubrimiento sin interpretarlo y tras 120 años encontramos lo que Boni describió. Él dijo que encontró una caja de mármol con un pequeño cilindro. Por su estratégica y simbólica ubicación debajo de la curia y a poca distancia del presunto lugar de la muerte de Rómulo, se dice que aquí, durante siglos, se veneraba el culto a uno de los dos fundadores de la ciudad eterna. En nuestro próximo programa acompañamos al Papa a su retiro espiritual de Cuaresma en las cercanías de Roma. Esto y mucho más aquí en Rome Reports. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presentó
Rome Report. El mundo visto desde el Vaticano.